bien, chicos, vamos a empezar a trabajar pues el segundo bloque, ¿sí? En este segundo bloque vamos a empezar a trabajar ya lo que son los problemas. Por ejemplo, fíjate bien que nosotros tendríamos que aprovechar este dato, ¿estamos de acuerdo? Dice que la cotangente del ángulo φ es 2,4. Ahora, si tú 2,4 lo llevas a fracción, 2,4, acuérdate que es 24 sobre 10. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si tú dejas la cotangente de φ, va a ser igual, bueno, 24 sobre 10. Sacando mitad a esa fracción tendrías 12 quintos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, recordemos nosotros que la cotangente era, ¿a qué era igual? Era cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a ubicar el ángulo φ primero. Ahora, el ángulo φ está en este triangulito, ¿cierto? Pero φ no está en un triángulo rectángulo. Entonces yo podría ubicar este φ, podría ubicarlo por aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ser ángulos alternos, porque BC y AD son paralelas, entonces son ángulos alternos. Entonces ahora φ sí está en un triángulo rectángulo. Entonces yo voy a decir que la cotangente es 12 quintos, que vendría a ser cateto adyacente. Quiere decir que el cateto adyacente está en relación de 12 y el cateto opuesto está en relación a 5. O sea, no quiere decir que el cateto adyacente sea 12, está en relación. Eso implica de que tú tienes que multiplicar por una variable. Pero para esto no es necesario, fíjate bien, porque yo podría decir simplemente que el cateto adyacente de φ está en relación de 12. Este es el cateto adyacente. Y el cateto opuesto está en relación de ¿quién? De 5. Repito, si gustas le colocas la constante K, no hay problema. Ahora, en este triangulito rectángulo donde está φ, cateto 5, cateto 12, por tripleta pitagórica, esto vale 13. ¿Estamos de acuerdo? La tripleta, acuérdate bien, 5, 12, 13. Como este lado tiene la marca del puntito y BC también tiene la marca del puntito, eso te está indicando que son lados iguales. Por lo tanto, BC también vale 13. Como la figura es un rectángulo, se entiende que BC y AD son lados opuestos, por lo tanto también tienen que ser lados iguales. Entonces AD también vale 13. Luego, si este segmento es 12, pues este segmento tiene que ser 1, ¿estamos de acuerdo? Porque 12 más 1 me da 13. Lo mismo, si AB vale 5, pues yo podría decir que CD también vale 5. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como a mí me pide la cotangente de φ, la cotangente de φ tú lo puedes hallar en este triangulito rectángulo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, hallamos la cotangente. Acuérdate que la cotangente, revisa la guía, ¿sí? Te tienes que trabajar con la guía, si es que por ahí te has olvidado. La cotangente era cateto adyacente, fíjate bien, respecto a alfa, el cateto adyacente 5 y el cateto opuesto es 1. Entonces sería 5 sobre 1, que bueno, directo hubiera colocado 5. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería pues la respuesta en el caso de la pregunta 1. En el caso de la pregunta 2, fíjate bien que la figura es un triángulo rectángulo, cateto 3, cateto 4, entonces yo podría decir que la hipotenusa es 5. Recuerda la tripleta pitagórica 3, 4, 5. Luego, como a mí me piden la cotangente de φ y la cotangente de beta, yo tendría que ver que teta y beta estén en un triángulo rectángulo. Ahora, debes de aprovechar también el dato pues donde te dice que I es el incentro. Acuérdate que si es I es el incentro I es el punto de intersección de las bisectrices. Eso quiere decir entonces que este angulito también vale teta y este angulito también vale beta, porque I, repito, es el punto de intersección de las bisectrices. ¿Estamos de acuerdo? Como teta y beta no están en un triángulo rectángulo, entonces lo que tú vas a tener que hacer es trazar, fíjate bien, trazar una altura, trazamos una altura. Recuerda que una altura forma un ángulo de 90. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí está. En este caso formaría dos angulitos de 90, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos. Luego, ahora, como a mí me pide la cotangente, fíjate bien que como a mí me pide la cotangente de teta, yo tendría que hallar la cotangente de teta en este triangulito rectángulo.
y tendría que hallar pues la cotangente de beta en el otro triángulo rectángulo. Pero mira, hay un detalle aquí, que si tú estás en un triángulo de catetos 3, 4 y 5, entonces recordemos que eso es un triángulo notable también 37, 53. Entonces, ¿quién se opone a 3? Esto sería 37. Pero como estos dos ángulos son iguales, entonces cada angulito sería 37, 37 medios y 37 medios. ¿Quién se opone a 4? 53. Como estos dos ángulos son iguales, entonces teta vale 53, 53 medios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo único que tú tendrías que hacer aquí, pues, es recordar la relación de un triángulo notable 37 medios. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate bien. En el triángulo 37 medios se cumplía que si 37 medios se opone a M, pues el otro cateto tiene que ser ¿cuánto? El otro cateto tiene que ser 3M. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el otro cateto es el triple. En el triángulo notable 53 medios, si 53 medios se opone a M, pues el otro cateto tiene que ser el doble. Entonces este cateto tendría que ser pues 2E. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, solo nos queda pues reemplazar. Entonces yo voy a reemplazar la cotangente de teta, acuérdate, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Eso quiere decir que sería 2M entre M, más la cotangente de beta. La cotangente de beta sería cateto adyacente 3M sobre cateto opuesto M. 3M sobre M. Se va la constante M, ¿estamos de acuerdo? Y te quedaría 2 más 3 y esto tendría que ser 5. En el caso de la pregunta 3, por ejemplo, tienes que aprovechar el dato, ¿no? Dice que la tangente de teta es 0,3, entonces voy a aprovechar ese primer dato. 0,3, ojo que no es un decimal, ¿ya? Es un decimal, sí, pero es periódico puro. Entonces, ¿cómo lo vas a trabajar? El 0,3333333 vendría a ser 3 novenos, acuérdate. Entonces, sacas tercia y tercia, entonces tú vas a llegar que la tangente de teta vendría a ser tercia 1, tercia 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién es la tangente? Acuérdate bien que la tangente, vamos a colocarlo aquí de rojito, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que el cateto opuesto está en relación de 1 y el cateto adyacente está en relación de 3. Pero decía que teta es un ángulo agudo. Entonces, si teta es un ángulo agudo, entonces fíjate bien que si teta es un ángulo agudo, tú lo puedes ubicar en un triángulo rectángulo. Porque recordemos que los ángulos son agudos. El cateto opuesto respecto a teta. ¿Quién sería el cateto opuesto? El cateto opuesto es 1 y el cateto adyacente, ¿quién sería? El cateto adyacente sería 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo creo que podríamos hallar la hipotenusa de manera directa. Acuérdate cuál era el criterio. Elevábamos al cuadrado los dos catetos, los sumábamos y al final extraíamos raíz cuadrada. A ver, 3 al cuadrado, 9. 1 al cuadrado, 1. 9 más 1, 10. Y raíz de 10, como no tiene, queda en función de raíz de 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a reemplazar para hallar el valor de m, sería raíz de 10. Hallo el coseno. Aquí en el coseno, fíjate bien que tienes que recordar, por eso te decía que trabajes con la guía. El coseno del ángulo teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso quiere decir que sería 3 sobre raíz de 10. Más 2 veces el seno del ángulo teta. El seno del ángulo teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería 1 sobre raíz de 10. Y bueno, aquí ya sería la parte algebraica que habría que desarrollar. Pues, ¿no? Sería raíz de 10. ¿Ya? Ahora, fíjate bien que en el paréntesis tendríamos pues una suma de fracciones homogéneas. Pero antes el 2 tendría que multiplicar a 1. Pues, ¿no? Sería 2 por 1, 2. Y este 2 más 3 sería 5. Y sería 5 sobre raíz de 10. ¿Estamos de acuerdo? Porque en este caso se coloca el mismo denominador. Y esto es lo que te quedaría en el paréntesis, ¿no? Se va raíz de 10 con raíz de 10
Por lo tanto, podemos decir que el valor de m tendría que ser 5. En el caso de la pregunta 4, fíjate bien que en el caso de la pregunta 4 también este sería el dato. Me dice también que θ es un ángulo agudo. Entonces, si θ es un ángulo agudo, lo ubico en un triángulo rectángulo. Ahora, yo tendría que aprovechar este dato, fíjate bien, para hallar el valor de b, que es lo que a mí me está pidiendo. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Como aquí observo de que la base es 3, entonces yo voy a hacer de que aquí la base también sea 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese 243, acuérdate que es 3 a la quinta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para no extenderlo mucho, tú te vas a dar cuenta de que las bases van a ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se entiende, fíjate bien que en un paso previo, este índice pasa dividiendo a 5, ¿no? Entonces sería así, mira, sería 5 sobre 8 veces la tangente de θ, ¿no? Y, profe, y sería la base 3, ¿no? Sí, pero acuérdate bien de que las bases se pueden eliminar porque son iguales. Y de una vez los eliminamos para simplificar el trabajo, ¿ya? Aquí, te quedaría tangente de θ sobre, y aquí también hay un detalle. Fíjate bien que el índice aquí es 2. Entonces, primero tendría que multiplicar 5 por 2, 10, sería un solo índice, y ese 10 pasa dividiendo ese exponente tangente de θ. Ya está. Listo, muy bien. Ahora, lo que tendríamos que hacer aquí, pues, es tratar de simplificar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tratar de simplificar. A ver, si nosotros simplificamos, fíjate bien que yo puedo sacar mitad 4, y acá podría sacar mitad 5. ¿Estamos de acuerdo? Este 5 pasa multiplicando a este 5. ¿Y sería cuánto? Sería 25 cuartos igual a ¿quién? Y este tangente de θ que está dividiendo pasa multiplicando a tangente de θ. O sea, sería tangente por tangente, sería tangente cuadrado de θ. De esto vamos nosotros a llegar a lo siguiente. Hay que sacar raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a decir raíz cuadrada de la tangente de θ es tangente de θ, y raíz cuadrada de 25 cuartos pues sería 5 medios. ¿Estamos de acuerdo? Hemos llegado a que la tangente del ángulo θ es 5 medios. Entonces recordemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que el cateto opuesto está en relación de 5 y el cateto adyacente está en relación a 2. A ver, en la gráfica, el cateto opuesto en relación de 5, el cateto adyacente en relación a 2. ¿Estamos de acuerdo? Como nosotros necesitamos la hipotenusa, fíjate bien, ¿por qué necesito la hipotenusa? Porque el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces hay que hallar la hipotenusa. Y aquí vamos a aplicar lo mismo que el problemita anterior. ¿Estamos de acuerdo? A ver, sería 2 al cuadrado, 4. 5 al cuadrado, 25. 25 y 4, 29. Y al final, como 29 no tiene raíz cuadrada, quedaría como raíz de 29. Reemplazamos para hallar el valor de b. Entonces vamos a decir el seno del ángulo θ. El seno del ángulo θ es cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, sería 5 sobre raíz de 29. Todo esto elevado al cuadrado. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, sería 2 sobre raíz de 29, y todo esto elevado al cuadrado. Si tú desarrollas esto, fíjate bien, vas a decir lo siguiente. Esta fracción está elevado al cuadrado. Dice 5 al cuadrado 25, ¿ya? Raíz de 29 al cuadrado es 29, menos 2 al cuadrado es 4, ¿ya? Y raíz de 29 al cuadrado es 29. Y esto sería pues una resta de fracciones homogéneas. Entonces, ¿qué hacemos para hallar el valor de b? Colocamos el mismo denominador, 29 en este caso, y restamos 25 menos 4 sería 21. Por lo tanto, la respuesta pues sería 21 sobre 29. Fíjate bien que en este primer bloque solamente pues involucra lo que son las razones trigonométricas. Y como ya estamos en quinto año, pues también la parte algebraica ya la debemos de manejar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Así que en el siguiente bloque vamos a continuar pues con los siguientes problemitas.